que ir. O sea, uno puede decir, no, pero yo no soy pastor, no soy anciano, no soy líder, pero es a donde voy. ¿Qué menos que eso? Algunas de las cosas, todas las cosas que Pablo dice acá, las menciona el resto del Nuevo Testamento como práctica de los creyentes. O sea que acá lo enlista como requisitos para el que está en el pastorado o como diácono o como anciano, pero en realidad si vos lees el Nuevo Testamento son las demandas de Dios para la vida cristiana. Y hoy me toca tratar uno que es para los casados, pero no se me hagan los sordos los solteros, porque ahí es hacia donde tienen que ir. Ahí es hacia donde tienen que ir. Y entonces, leemos ahí en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Hasta ahí venían tratando y hablando. El que sigue dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y escribiéndole a Tito, leemos en Tito capítulo 1, versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y leo hasta ahí nomás. Ahora, en Primera de Timoteo usa la expresión que gobierne bien su casa. Y ahí en Tito usa la expresión irreprensible como administrador de Dios. La palabra es la misma, el concepto es el mismo. El gobernador, el administrador, el que... Hay otra palabra que usa Pablo escribiéndole a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, hablando de los ancianos, los que presiden, y pone cosas que nos dice a los que presiden. Cuando habla en Romanos 12 de los dones espirituales, uno de los dones que menciona es el de presidir. Y en 1 Timoteo 5, 17, hablando de los ancianos, dice los que gobiernan bien, y dice sean tenidos, y habla del honor que hay que darle al anciano. Pero es este concepto de gobernar, administrar, presidir, es el mismo concepto en el Nuevo Testamento, pero es la tarea que tiene cada hombre en su hogar. Es la tarea que cada uno de nosotros que lideramos un hogar, por ahora no le toca a los solteros, tienen que ir hacia ahí. Esta es la tarea que tenemos, el gobernar. Claro, nosotros hoy, tristemente, hemos perdido el concepto de gobernar porque mayormente da la idea, no sé si siempre es así, pero da la idea de que el que busca estar en el gobierno es porque quiere tener una posición donde puede mandar y beneficiarse. El concepto de gobernar es completamente distinto.
Muchas veces hay un resultado por gobernar bien. Hay un hombre que fue gobernador del mayor imperio de su época, habiendo sido esclavo. Se llamó José. Se llamó José en el imperio de Egipto. Y él no tuvo ninguna pretensión de buscar el puesto, pero vos fíjate que la tarea de José siempre fue administrar y administrar bien. Administró bien las tareas en su casa, administró bien en la casa de Potifar, administró bien en la cárcel, entonces terminó administrando bien en la casa de Faraón. Y este es el concepto, simplemente él pasó de un lugar a otro, pero haciendo la misma tarea, haciendo la misma tarea. Y el concepto acá de gobernar es el desafío de Dios para cada uno de los hombres, llegar a ser gobernador. Tenemos un problema. Nosotros tenemos la idea de que gobernar es ser jefe. ¿Saben? En Lucas capítulo 10 hay una parábola, la parábola de el buen samaritano. Si ustedes prestan atención, el buen samaritano encuentra a un hombre tirado en la calle, lo levanta, lo cura, lo lleva a un lugar donde podía vivir y lo podían seguir cuidando, y él se va. Y le dice al hombre encargado del lugar, cuídamelo. Y después agrega, ¿no es cierto? Si gasta, le deja plata y le dice, si gasta más que esto, ponelo en mi cuenta, cuando vuelvo lo voy a pagar. Pero esa tarea de cuídamelo es el mismo concepto, el mismo concepto. Gobernar tiene que ver con cuidar, estoy para cuidar. Y cuando el Señor nos habla de gobernar bien la casa, está diciendo, cuídala. Y vuelvo a otro concepto. Yo mencioné recién, ¿no es cierto?, que muchas veces en el ámbito secular o político se busca gobernar para tener un beneficio. Ahora, ¿sabés que si gobernamos bien y cuidamos bien, tenemos beneficio? Tenemos beneficio. ¿Sabés la cantidad de veces que en el ministerio uno encuentra una mamá, un papá que nunca hicieron nada o poco hicieron por sus hijos y después se lo pasan desvelado buscándolo en la calle a ver dónde estará tirado o en qué comisaría estará? Cuidar, gobernar bien, trae descanso, trae beneficio. A veces no nos damos cuenta, claro, porque el niño es chiquito y voy a cosechar dentro de 20 años. Voy a cosechar dentro de 20 años, sí, dentro de 20 años, 30, 40, no sé. Algún día voy a cosechar si gobierno bien. Y no me doy cuenta del valor que tiene. Y te digo algo que me di cuenta tarde. Un día se fueron. Ya no pude cuidar más. Sí, en la gracia del Señor los tengo viviendo cerca y uno tiene una relación, pero en alguna medida ya no es mi responsabilidad. Lo puedo hacer y a veces trato de pagar alguna de mis culpas, de alguna cosa que me acuerdo que no hice del todo bien con mis nietos, pero se va el tiempo. Uno dice, no, falta mucho. Pensá, ¿no te parece que fue ayer que nació tu hijo si sos papá?
Fue ayer. Y se fue el tiempo así. Y el Señor me da la tarea, la responsabilidad hermosa de cuidar, de administrar, de gobernar. Y esos conceptos de cuidar, gobernar, fíjense que la otra palabra que usé fue presidir. El presidir es el presidente, el que va adelante guiando. Tenemos concepto de presidente como un rey, un faraón, un tirano. No. El que preside es el que va adelante mostrando el camino. Va adelante mostrando por dónde se va. Y esa es la tarea hermosa que tenemos como papá. Que podamos presidir a nuestros hijos. Y fíjense que va a hablar de gobernar bien. ¿Saben? Esto me dice que también se puede gobernar mal. Se puede gobernar bien, se puede gobernar mal. Se puede gobernar bien, se puede gobernar mal, se puede presidir bien, se puede presidir mal. Y el Señor me dice, trabaja en tu vida para hacerlo bien. Y el otro concepto que quiero, que es el que sigue, que gobierne bien ¿qué? Su casa. Y cuando yo pienso en casa, la Escritura me habla de dos seres que viven en mi casa, esposa e hijos. Esposa e hijos. Los hijos a veces se multiplican, son más de uno. Y como gobernador, como administrador, como el que preside, tengo que ver que cada uno es distinto. Uno es esposa, los otros son hijos, y a su vez los hijos, cada uno es distinto. Aún siendo varones, los dos varones o tres son distintos. Si tenés una nena, ni hablar que son distintas la nena que los varones. Y la tarea de gobernar me lleva, no estoy dirigiendo una manada, sino cada uno de los individuos en ese grupo familiar. Y soy responsable de ver y entender las necesidades de cada uno. Estos días hay bastante lío en el Congreso, ¿no es cierto? Hace un par de días vi una noticia, no la sigo mucho, pero por ahí uno está por ahí y escuchó, hubo reunión de gobernadores, le llaman de la oposición. No, perdón, los que pueden ser amigos, habían hecho los gobernadores. ¿Saben para qué se reunieron? Para cada uno defender los intereses y esperar que el gobierno central se ocupe de los intereses de cada una de la provincia. En un momento se habían juntado las provincias pesqueras más el intendente de Mar del Plata, porque está en lo máximo de la pesca en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes? Eso es porque del lado del gobierno no puede pensar en un montón y arreo todo hacia un lado. No, cada uno en forma individual. Bueno, así es en un hogar. Así es en un hogar. Uno es mi esposa con sus necesidades y mi responsabilidad hacia ella. Otros son mis hijos, cada uno con su necesidad y mi responsabilidad hacia ellos de manera individual, cada uno. Y esa es la tarea que tenemos. Si yo pienso en esposa, la escritura, bueno, quizás el pasaje más hermoso es el de Filipenses capítulo 5. Cuando somos desafiados a amar a nuestra esposa. Y me gusta lo que agrega Pablo ahí,
la medida del amor. ¿Cuál es la medida del amor? Como Cristo amó a la iglesia. Y por si no sabemos y no lo entendemos, nos dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y eso es gobernar. Eso es gobernar el hogar. Hacer lo que tengo que hacer con mi esposa, amarla. Amarla de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Una cosa simple. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, vos sos la iglesia, ¿no es cierto? Somos la iglesia. Y cuando dice que Cristo ama a la iglesia, ¿cuántas veces en el día el Señor tiene que perdonarte? 70 veces 7. Y si no, pega en el poste, anda cerca. ¿Cuántas veces yo perdono a mi esposa? ¿Le tengo la paciencia que le tengo que tener? Eso es el lado de soportar. Pero ¿y el lado de dar? ¿Estoy dándole todo lo que tengo que darle cada día? ¿Tu esposa hace el devocional? Y sí, te puedo asegurar que en la mayoría de los casos nuestras esposas son más fieles que nosotros. En casi todos los casos. ¿Qué aprendió hoy? ¿Qué sacó hoy? Y es esa tarea de cuidarla, sustentarla. El concepto de sustentarla es llevarle todo lo que necesita para que crezca. Ahora, el apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, dice: maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dándole el honor que ella merece, como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No sé si oramos suficiente, pero si no cumplimos nuestra función como esposos, lo poco que oramos, poco valor tiene. Eso está diciendo Pedro acá, no lo digo yo. Si no estoy cumpliendo mi función de esposo, lo poco que oro no tiene valor. Porque el Señor dice, en primer lugar, goberná, presidí, guiá, cuidá a tu esposa después. Y eso es gobernar bien la casa. Y el otro concepto de gobernar bien la casa es los hijos. La tarea hermosa que el Señor nos da, y quiero leer dos pasajes que son prácticamente el mismo. Efesios capítulo 6, versículo 4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. Y el de Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aunque son prácticamente lo mismo, el de Colosenses dice: lo que le hagas a tu hijo trae consecuencia. Trae consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? El desaliento. Cuídate de no ser vos causa de desaliento. Y es: ¿qué me importa las cosas de Dios si lo que veo de papá en casa me lleva a pensar de esa manera? Eso es desaliento. Eso es desaliento.
mi conducta hacia las cosas espirituales muchas veces son el motivo del desaliento espiritual de mis hijos en mi familia. Y esa es una tarea que yo tengo que darme cuenta y tengo que actuar. Tengo que actuar. ¿Cuándo? Hoy. No importa si vengo haciéndolo mal 10 años. Bueno, hoy tengo la posibilidad. No importa si vengo haciendo mal hace un año. Hoy tengo que hacerlo. Y el pasaje que leímos de Efesios 6:4 dice, criadlos en disciplina y admonestación del Señor. Y es el mismo principio, la tarea de gobernar bien la casa. Tengo la responsabilidad de llevarlos por el proceso. ¿Qué proceso? Desde que están en la pancita de la mamá hasta que son maduros para funcionar solos. Tengo que trabajar para los 18, 20 años, pegarle una patada y que ya se vayan de la casa. O sea, hacer el trabajo que tengo que hacer para que un día él encuentre esposa, esposo, y se proyecte él en la vida y haga él también un hogar. Él haga también un hogar. Y no soy el mejor ejemplo. Mati se casó de los 30, Janel también. Intentamos que en muchas cosas sean independientes después de los 20, 21. Podés vivir acá bajo el techo. Mati no, a los 22, 23 ya se fue. Janel se fue, anduvo en ministerio por ahí sin ningún problema, después volvió y el Señor nos permitió tenerla con nosotros, pero independiente, más allá de que vivía bajo el mismo techo. Y el concepto de criarlo es llevarlo a la madurez, pero fíjate que usa en disciplina y amonestación del Señor. Somos buenos como papás muchas veces en decir, proveo lo material. Fíjate que nada de lo que dice acá, aunque es responsabilidad nuestra, nada de lo que dice acá apunta a eso, sino disciplina y corrección y amonestación espiritual. Esto del Señor es en la vida espiritual, que llegue a corregir la vida pecaminosa. Es una bendición la iglesia, la escuela dominical, el programa de jóvenes, cuando digo escuela dominical, el programa de niños, después jóvenes, el discipulado, el encuentro de hombres, la rendición de cuentas, son una bendición. Pero para el papá creyente en la crianza de sus hijos, eso es una herramienta que él usa, pero no es lo que cumple la tarea que él tiene que cumplir. La tarea la tiene que cumplir papá en casa. Ahora, simplemente les menciono, Proverbios tiene muchas advertencias, recomendaciones, desafíos para los papás cristianos de cómo tratar con nuestros hijos. La importancia de la disciplina, de la corrección, del guiar a nuestros hijos desde temprano. Desde temprano, desde el inicio. Porque aunque duele más, duele menos. Aunque quizás al niño por ahí le duele más en lo físico, duele mucho menos después, porque es mucho más difícil corregir cuando es grande. Ahora, esto es algo, y acá permítame decirle una palabrita a los solteros, a los chicos, a los jovencitos. Esto que le decimos a los hombres no es para asustarlos a ustedes, sino invitarlos a prepararse para esa hermosa
tarea para la cual hemos sido creados. El gran mandamiento del Señor para la humanidad fue que nos tenemos que reproducir, eso es casarnos, encontrar con quién y reproducirnos y hacer lo mismo, no lo mismo, lo que el Señor nos enseña en su palabra, nosotros. El autor de Eclesiastés le dice al joven: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y toma placer en los días de tu adolescencia. Y a veces pensamos, bueno, ya voy a pensar algún día. No. Lo que vos vas formándote hoy es fundamental para lo que vas a hacer mañana. Los niños van por un proceso. Y no importa si va a escuela pública, escuela privada, hace homeschool, podrá ser una mejor que otra, pero es un proceso en la transferencia del conocimiento. Y llega un día, alrededor de los 18, 19, 20 años, en que toma una decisión. Ahora encaro un estudio universitario. Si no fue por ese proceso, es imposible de pensar en aquello. Bueno, en la preparación para ser un hombre de Dios, vas por el proceso. No es, ya voy a tener tiempo y lo voy a pensar el día que me enamore y busque una novia y voy a ver qué hago. No, el Señor quiere ir formando nuestras vidas desde ahora, quiere ir formando la vida de ustedes desde ahora. Y ustedes dos ya la tendrían que tener, Ya se me están poniendo viejo. ¿Sabes? El Señor nos desafía como hombres. Nos desafía como hombres a que nos preparemos, nos entrenemos para ser el gobernador de nuestro hogar. No el gobernador en el sentido que el mundo le da, sino que la Escritura le da. Que gobierne bien su casa bajo la guía, sabiduría de Dios en su palabra. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias porque podemos compartir este tiempo. Gracias porque nos das este privilegio de abrir tu palabra y ser enseñados por ella de cómo tú quieres que vivamos. Señor, quiero pedirte que nos des tu sabiduría, porque sin ella no podemos. Y ella está en tu palabra. Ella es la que nos enseña. Y gracias te damos por poder compartir este tiempo esta noche. En el nombre de Jesús, amén.